Bueno, la clase pasada empezamos a ver la parte de sensores analógicos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Arduino tenía por un lado las entradas analógicos, que son las que están acá marcadas con una, ¿sí? A0, A1, A2, hasta A5? Y un poco era distinto los comandos que se utilizan para leer estas entradas a las que son las de los digitales, que era lo que veníamos leyendo antes. ¿Sí? Ojo que cuando yo les hablo de estas 6 entradas que tienen analógica es por el tipo de Arduino que estamos utilizando. Depende del modelo, va a tener más o menos entradas. ¿Sí? En realidad el Arduino Uno es uno de los que tiene menos entradas. Por ejemplo, el Mega creo que tiene alrededor de 16 entradas analógicas, 50 y pico de entradas y salidas digitales. ¿Sí? Pero bueno, básicamente el simulador ARAS nos muestra utilizando a través de este modelo, que es el Arduino Uno. ¿Sí? Pero recuerden que lo más importante en realidad es este microcontrolador que es el que está acá. Bien, entonces, vimos que nosotros a través de un puerto analógico podíamos conectar sensores que nos iba a tirar un valor. Si ese valor siempre iba de 0 a 1024, no podía ser menor a 0 y no podía ser mayor a 1024, ¿sí? Se movía dentro de este rango. Lo que nos veíamos era la forma de conectar, dependiendo a veces los sensores, tenemos diferentes tipos de conexiones, ¿sí? Si nosotros íbamos acá a los componentes, a todos, creo que el que habíamos visto en la clase pasada era un sensor de luz. ¿Mm? Acá hay otro, el sensor de luz ambiental también se usa de la misma forma que este otro. Tenemos el sensor reflexión, que fue el que vimos la clase pasada. Un sensor de fuerza. Este sensor de fuerza nos permite, se conectan igual que el sensor de flexión, ¿sí? Nos permite, si yo ejerzo una presión sobre ese sensor, mide la fuerza con lo que estoy ejerciendo. En realidad, no mide la fuerza, sino que mide una variación de corriente. O sea, cuando yo lo presiono, deja, como es, hagan de cuenta que estos tipos de sensores son como si fuese una resistencia que varía dependiendo algo del entorno, en este caso de la fuerza. Por ejemplo, el de flexión, si flexiono el sensor. El de la luz, si dejo pasar o si capta mayor o menor luz. ¿Sí? Esto provoca variaciones de corriente. Entonces, lo que la entrada analógica produce son esas variaciones de corriente. ¿Sí? Este lo que mide, por ejemplo, es la fuerza con la que yo estoy ejerciendo sobre el sensor. Entonces, se me ocurre ahora, no sé si vieron esos juegos que uno le pega como a una pelota, esos de boxeadores, y depende cómo le pegan, le mide la fuerza que ejercieron sobre esa pelota. Bueno, estos sensores miden eso, ¿sí? Ese tipo de fuerza. ¿Mm? En realidad lo que está midiendo es lo que decía antes, la corriente. Después yo con alguna fórmula o alguna escala lo cambio, ¿sí? Y lo que mido en realidad es la fuerza que ejerce, ¿no? Por eso les quería mostrar un sensor, bueno, después se los muestro, pero hay uno que es de temperatura, por ejemplo, que creo que lo tengo por acá. Después lo vamos a trabajar para programar. Es un componente. ¿Dónde estás? Bueno, es un sensor de temperatura que varía con respecto a la temperatura, pero también lo que me va a dar es una variación de corriente, ¿sí? Acá está, este. ¿Mm? Este tiene 3 patitas, una se conecta a una entrada analógica, otra GND y otra 5 volt. Y después lo que mide es si yo le doy más calor, deja pasar más corriente, si le doy menos calor, deja pasar menos corriente y me va a tirar un valor que tira entre 0 y 1024. Después con una fórmula lo que hago es convertir eso en un valor de temperatura. ¿Mm? Así funcionan más o menos estos sensores que de a poco los vamos a ir viendo. Bueno, esto fue lo que vimos la clase pasada. Lo que yo les dije ahora, que, bueno, a ver, acá también tienen un sensor de gas. No sé si lo logran ver.
este que yo marco acá. ¿Ustedes ven mi cámara? Todavía no. Sí, profesor. O sea, lo vemos a usted. Claro. Sí, sí, tu cámara sí. Ahí ven este sensor. Este es un sensor de gas. Se ve. Hay diferentes tipos de sensores de gas. Para gas metano, monóxido de carbono, alcohol, ¿sí? Hay diferentes sensores. Por ejemplo, no sé si creo que yo les dije, esto lo comentamos alguna vez, que hay autos que uno le habla al llavero y enciende el auto, ¿sí? Hace reconocimiento de voz. En algunos le ponen un sensor de gas de alcohol. Entonces, si el que habla tomó y emana ese gas, no le deja encender el auto. Son los mismos sensores también que se utilizan para medir cuando les hacen los controles de alcoholemia. Bueno, esos, ¿sí? Lo que pasa que hay, depende del gas o de lo que voy a medir, son diferentes tipos de sensores. Bueno, después allá en el colegio tenemos una gama de varios de estos sensores para trabajar un poquito. Bueno, listo. Todo esto lo puedo conectar en las entradas analógicas, ¿sí? Después de a poco vamos a ir viendo, dependiendo de cada proyecto que empecemos a encarar, le vamos a ir agregando más sensores. Y cómo lo programamos. Bueno, ¿se acuerdan que la clase pasada habíamos hablado de la mano robótica, no? Perdón. Uy, justo lo tenía, me parece, a Daniel ahí en stand-by. Ahí está. Hola Daniel, ¿cómo estás? Disculpa Hola, perdón, la demora, estaba que no trabajando. te vi antes, lo que pasa que tengo ahora dos monitores y en uno veo ahí los chats, todo, y en el otro acá. Entonces me organicé de No esa pasa forma, nada. pero necesito levantar la cabeza para eso. No Bueno, pasa nada. listo. Entonces, lo que habíamos visto la clase pasada era el sensor de flexión, y habíamos dicho que íbamos a hacer un trabajo que era la mano robótica, ¿se acuerdan? Y habíamos visto un video en el cual permitía, mediante un sensor de flexión que yo ubicaba en el guante, si cada dedo ponía un sensor de flexión, y dependiendo cómo movía los dedos, ese movimiento lo replicaba en otra mano articulada en el otro extremo, ¿sí? Y esto lo hacía gracias a servomotores, que son motorcitos que pueden girar por grados. Si yo les tengo que especificar un grado al que se mueva. Por ejemplo, digo, bueno, movete motor, movete a los 90 grados. Entonces el motor track se mueve a los 90. Motor, movete a los 180. Motor, movete a los 120. Motor, movete a los 45. Y el motor se va a ir moviendo, pero se clava en ese ángulo que yo le puse. ¿Sí? La mayoría de estos motores, yo ahora les voy a mostrar acá varios modelos. ¿Mm? Estos son los servomotores, ¿sí? Este es el más común, el que uno usa son los más económicos y los usa para hacer los proyectos más chicos, ¿sí? Pero después tenemos este otro, por ejemplo, que no varía mucho en el tamaño, son de este tamaño, son chiquitos. Este es un poquito más grande, pero tiene más fuerza. ¿Ustedes saben lo que es el torque de un motor? El torque de un motor es la fuerza que puede mover ese motor, ¿sí? Lo que yo puedo, el peso que le puedo mover. Y se mide en kilogramos fuerza sería. Por ejemplo, si Profe, se mueve en disculpa, kilogramos... están esperando. Sí, sí, ahí ya Para le que- puse... Ahí, sí, ahí está. Creo que ya entró, ¿no? Sí. Ahí está. Si ustedes también ven alguno así que quedan en la sala de espera, me avisan. Hola, ¿Qué profe, tal, buenas Celeste? noches. ¿Cómo estás? Buenas tardes. No, no hay problema. Igual ya estábamos terminando. No, mentira. Recién empezamos. Bueno, entonces estamos hablando de los servomotores, que fue lo que nos quedó pendiente de la clase pasada, ¿sí? Y yo les había dicho que los servomotores en realidad se miden por la fuerza que puede mover.
por ejemplo, estos chiquititos pueden mover 1,5 kg de fuerza, no son muy potentes, ¿sí? Pero ese es el torque. Entonces el torque que tiene es de 1,5 kg. Estos que ven acá, que no son mucho más grandes, pueden mover hasta 12 kilos, 13, 14 kilos, ¿sí? O sea, bastante más. Entonces, como ustedes lo ven medio chicos, pero son bastante potentes. Después tenemos los industriales, ¿no? Que ya son los de este tipo que tienen mucho más torque, ¿sí? Pero se utilizan de la misma forma. Ven, acá tenemos, estos son los más comunes que nosotros utilizamos. Bueno, pero ¿cuál es la, acá tenemos, cuál es lo que hace este motor? Se puede mover de a grados. Los más comunes se pueden mover de 0 a 180 grados nada más, ¿sí? Si está en esta posición, puede ir hasta esta otra nada más. No hace giros completos. Ven, si yo lo muevo a 45 grados, queda en esta posición. Si lo muevo a 180, queda en esta otra posición. Acá tenemos otros modelitos. Hay algunos también servos que pueden moverse hasta 360 grados, o sea, hacer un giro completo, ¿sí? Pero bueno, estos son los más comunes, los que son los de 180 grados. Y los que tenemos acá también son esos de 180 grados. Ahora vamos a buscar. Ven, acá tenemos uno. Hay dos modelos, pero los dos se utilizan de la misma forma, ¿sí? Nosotros vamos a usar este que es el tradicional más común. Lo perdí. ¿Dónde estás? Bueno, si ponemos servo, en realidad, ahí me lo debería traer, ¿ven? Ahí está. Ven que están los dos motores. En realidad son micro servos porque son más chiquititos. Pero vamos a usar este. Vamos a ver primero cómo conectarlos y después vamos a ver cómo se programa, ¿sí? Si tienen alguna duda me van avisando. Lo voy a girar para que me queden los controles abajo, así no hago tanto mezcla de cables. Generalmente estos servomotores tienen 3 cables que hay que conectar al Arduino. Se conectan directamente, no llevan ningún otro componente electrónico. Los cables vienen en 3 colores. El rojo, ¿sí? Que es el del medio, que va a potencia, o sea que va a 5 volts. Entonces lo conecto a 5 volts. Vamos a ponerle rojo, recuerden que para más o menos siempre estandarizar un poco lo ponemos de rojo. El que dice tierra, ¿va a dónde? GND. Muy bien, a GND. Perfecto, entonces lo llevo a GND. Y lo vamos a simbolizar con el color negro. Ahí está. Y este último es la señal. Fíjense que tienen 3 colores, ¿sí? El rojo es el que va a 5 volts, generalmente esto lo voy a poner a 9. Y vamos a poner naranja. Generalmente hay 3 colores. El color rojo, que es el del medio, el cablecito del medio, no sé si lo logran ver mejor ahí, es el que va a 5 volts. El marrón es el que va a GND, y este puede ser naranja o amarillo, depende de la marca, ¿sí? Este es el que iría a un puerto digital. Yo puedo poner más de un servo. Si yo pongo otro servo más, ¿qué hago? Lo mismo. Lo único que si lo quiero manejar de forma independiente, ¿sí? Lo que voy a hacer es ponerlo en otro puerto digital. Este iría a tierra, entonces lo que hago es acá. Lo puedo conectar acá también, miren. Ahí. Ahí. Para no andar tirando tanto, ¿sí? Este rojo también lo puedo llevar ahí. Es otra forma de conexión. ¿Sí? Ahí está. Total salen del mismo lado y después van acá a 5 volts. Y el naranja, este lo tengo que llevar a otro puerto digital.
¿sí? Que en este caso lo voy a llevar al 8, por ejemplo. Y así voy conectando todos los puertos que me pueda permitir utilizar. Voy a poner amarillo esto. ¿Sí? Ojo, no convendría usar el puerto 0 y el 1, que son para comunicaciones. Y generalmente estos dos puertos traten de no usarlos si no les queda más alternativa. O sea, si no les queda más alternativa, bueno, lo usan y después vemos cómo configurarlo. Pero básicamente estos son de comunicaciones, entonces pueden traer el conflicto con algunos componentes. Entonces convendría no ponerlos, ¿sí? En cualquier parte de los microcontroladores que sean de comunicación, por ejemplo TX o RX, conviene no ubicarlos. Los demás sí, no hay problema. Bueno, entonces así voy agregando todos los puertos, todos los servos, pero a puertos distintos. Ahí ya tengo el esquema de conexión. Como verán, no es muy complejo, ¿no? Es tal cual así se ve en la vida real, ¿eh? Es lo mismo. Vamos a la parte del código. Acá debo cargar una librería. Esta librería ya viene incorporada también con Arduino, así que no hace falta descargarla, instalarla, ni nada. Ya directamente se escribe y se puede utilizar, porque ya viene incorporada en la instalación de Arduino. Entonces, recuerden que una librería empieza con el signo numeral, la palabra include, ¿sí? Y entre signos mayor y menor, el nombre de la librería, que en este caso se llama servo.h. Esa es la librería. Recuerden que no va punto y coma, no va nada. Una vez que incluí la librería, o sea que ya me permite, utiliza como digamos, el driver o el programita para que reconozca estos módulos, empiezo a asignarle un nombre a cada servo que yo coloque. Y eso se hace con el comando servo. Va en mayúscula. Servo. Espacio y un nombre que yo quiera colocarle a cada uno. Los tengo que identificar porque después para moverlos tengo que llamar a cada servo que quiero mover, ¿no? Entonces le debo poner un nombre. Por ejemplo, al primero le voy a llamar servo 1, punto y coma, y al segundo lo llamo servo 2. O le pueden llamar como ustedes Hay un quieran. compañero queriendo entrar, profe. Ah, muy bien, gracias chicos por avisarme. Ahí está. Sergio y Enzo, ¿no? Ahí está. Bien. A ver, acá está Cristina también. Bien. Bueno, recuerden que está, después, bueno, subo la grabación así para los que no se perdieron la primera parte, algo, la tienen grabada. Entonces, una vez que incluí la librería, lo que yo hago, sí, ¿alguna pregunta? Bueno, después de que incluí la librería, voy nombrando a los servos que voy a utilizar, ¿sí? Recuerden que el nombre puede ser cualquiera. Pepito, Pepito 1, lo que a ustedes se les ocurra. Yo acá lo llamé servo 1, servo 2. Punto y coma, esto sí, fíjense, ¿se acuerdan que la librería no llevaba punto y coma al final? Este sí. Bien. Ahora, una vez que ya incluí las librerías, lo que tengo que hacer es el setup. ¿Se acuerdan? Voy setup, ¿sí? La función de setup, abro llaves, y acá lo que tengo que hacer es indicarle en el setup qué servo está conectado en cuál puerto, ¿sí? Y eso se hace a través de el nombre del servo. Vamos a empezar con el servo 1, servo 1, punto, attach es el comando para poder indicarle en qué puerto se va a conectar el servo 1. En este caso, servo 1 lo conecté, o el servo 2 cualquiera. Vamos a empezar con el 1, lo puse en el puerto 9. Entonces le ponemos 9. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ahora, el servo 2
punto attach, attach es como que captura el puerto para reservarlo para el servo, ¿no? Esa sería como una traducción más o menos. Y está en el puerto 8. ¿Listo? Entonces ahí ya configuré en qué puerto va a estar cada uno. Perfecto, cierro la llave. Y acá no va más nada porque en teoría no son puertos digitales, o sea, va un puerto digital pero no son input ni output, ¿no? O sea, lo utiliza el servo con este comando attach. Entonces no hay que poner nada de eso. Sí, vamos a poner el loop ahora. La otra función que es obligatoria. Abrimos la llave. Y vamos a ver qué instrucción mueve el servo. Pero ¿cuál servo quiero mover? Entonces empiezo poniendo el nombre del servo que voy a mover. Supongamos servo 1 punto write, ¿sí? Y entre paréntesis puedo poner una variable o un valor numérico, pero que entre qué número se tiene que mover este valor. A ver si ustedes me pueden decir. Los servos se movían entre qué valores, entre 0 y 1024. 180, ¿sí? Porque son grados. Ah, ¿Se acuerdan que hacían medio giro el servo? Entonces, está acá, se puede mover hasta 180. Hay servos que son de 360, la mayoría de estos son de 180. Entonces tengo que poner un valor que vaya entre 0 y 180. Entonces le pongo acá, no sé, por ejemplo, 45. ¿Qué significa esto? Que el servo se va a mover a 45 grados. ¿Sí? Y ahora, no sé, el servo 2 lo voy a mover a 90. Entonces pongo servo.write y entre paréntesis 90. Bueno, fin del programa. Lo único que estamos haciendo acá es mover el servo. ¿Se entiende cómo mover el servo? Ahora, ojo que es un simulador esto. Entonces van a ver que cuando se mueva lo hace con una lentitud tipo tortuga. Chicos, si se corta volvemos a entrar, ¿sí? Lo va a hacer con una muy lento ese movimiento. Lo hace muy lento. Entonces, para este caso, lo que vamos a hacer, en realidad no podemos hacer nada, lo vamos a mover lento. Pero en la vida real se mueve rapidísimo. Si yo está en 0 y lo muevo a 45, hace pum y se mueve. Es rápido. 0, 45, 180, 120, ¿sí? 45, 90. ¿Sí? Lo va moviendo en esa velocidad. Acá van a ver que es muy lento, pero no se guíen porque es el simulador. Bueno, vamos a iniciar la simulación y vamos a ver qué pasa. Realmente cuando arranca se alinea un poco el servo, ¿sí? Pero ven ahí se están moviendo, uno va a moverse a 45 y el otro va a moverse a 90 grados. ¿Se entendió? ¿Vieron la animación? Si quieren puedo aumentar el tamaño. Lo detenemos. Cuando yo inicializo, o sea, arranco el servo siempre parte de un punto, siempre va a buscar el 0 primero, ¿sí? Como que se alinea. Y de ahí después lo muevo a donde yo quiero. Parte de un movimiento. Entonces, partió del 0, que sería esta posición, y ven cuando inicializo la animación, uno se va a mover a 40, pero ven que lo hace muy lento, pero esto es problema del simulador. En la vida real es rapidísimo, ¿sí? ¿Queda claro, chicos? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Igual ahí le puedes cambiar el tipo posicional, lo puedes cambiar también, ¿no? La velocidad, Sí. sí. Vamos a Viste que ahí hacer. está para elegir el tipo posicional. Acá Ahí en solamente otra puedes posición. Acá solamente puedes elegir la posición nada más. Ahora les digo cómo, si quieren moverlo, cómo cambiarle una velocidad. ¿Sí? Bien, vamos a hacer de cuenta. Bueno, yo por ahí me estoy adelantando un poco a temas de programación, pero cuando ustedes
lo vean esto en programación, se van a hacer los asombrados como que recién lo vieron, ¿sí? No, no es que lo vieron antes acá. Bueno, chicos, ¿vieron el limpia parabrisas del auto? Y hace este movimiento, va para un lado, va para el otro, va para un lado, va para el otro. Vamos a moverlo en ese sentido, y ahí cuando lo estamos moviendo, lo que vamos a hacer es ponerle una velocidad, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer con ciclos. ¿Saben lo que es un ciclo en programación? Es lo que tendría que ver en programación, pero como yo me estoy adelantando un poco, ¿sí? Después háganse en los asombrados cuando vean ciclos en programación. Por ahí alguno ya lo sabe porque en el secundario de otra carrera vino y lo vio, ¿sí? Ciclos son hacer repeticiones, ¿m?, de un conjunto de comandos una n cantidad de veces. Por ejemplo, el loop es un ciclo. Vieron que cuando termina de ejecutar todo lo que hay dentro del loop, vuelve a empezar y está en un ciclo continuo. Bueno, yo puedo armar ciclos controlados, que lo repita 10 veces, que lo repita 20 veces, que lo repita 30 veces, ¿sí? Lo administro yo. El comando que sirve para esto se llama for, ¿sí? Y se arma así. Yo primero lo escribo y después se los explico así, lo van entendiendo. Abro una llave. Primero escribo todo, después se los explico. Ahí está. Bueno, miren, esto es un ciclo, ¿sí? O sea, todo lo que está adentro de este ciclo que está entre estas dos llaves se va a repetir esta cantidad de veces que yo defino acá dentro del paréntesis. ¿Mm? El ciclo va a empezar en 0 y va a llegar hasta menos de 180. O sea, cuando es menor de 180 el valor i, para. ¿Pero qué es un ciclo? O sea, yo en algún momento tengo que ir contando la cantidad de vueltas que voy dando en el ciclo. Por lo tanto, voy a definir una variable que la voy a llamar i, que me va a ir llevando la cantidad de veces que va haciendo el ciclo. Por eso van a ver que ese i va a empezar en 0, va a llegar hasta 180, o sea, mientras que i sea menor a 180, e i por cada vuelta se va a incrementar 1 en el valor. Entonces, i en la primera vuelta vale 0. Pregunta, ¿es menor a 180? No. Incrementa 1. Entonces ahora i vale 1. Después vuelve acá. 1 es menor a 180? Sí. Entonces sigue en el ciclo. Incrementa a i. Ahora i en vez de valer 1 vale 2. Y así lo va a hacer hasta ¿cuánto? Hasta 180 grados. Hasta 180. ¿Mm? Entonces, esto que está acá abajo se va a ejecutar 180 veces. ¿Por qué 180 veces? ¿Con qué coincidirá? Pregunta, para cualquiera. ¿Con la potencia? No, coincide con la cantidad de grados que se puede mover el servo. ¿Se acuerdan que el servo se movía de 0 a 180? ¿Sí? Entonces, fíjense en acá, ¿qué puse acá dentro de cuando lo mueve? ¿A qué posición lo va a mover? Ahí. Y en la primera vuelta vale 0. Entonces se quedan 0. En la segunda, ¿cuánto vale? Y 1. Entonces se va a mover 1 grado. En la otra vuelta se va a mover otro grado. Y así se va a ir moviendo grado por grado. ¿Sí? ¿Y por qué voy a poner un delay acá? ¿Qué va a hacer este delay dentro del ciclo para mover el servo? ¿Qué hará?
Va a hacer que funcione, supongo. Claro, lo que va a hacer es darle, o sea, lo mueve un grado y hace una pausa de 15 milisegundos. Lo mueve otro Claro. grado y hace una pausa. Entonces le va a dar la velocidad. ¿Sí? Miren, Pero si no está el delay, ¿qué pasa? si no está el delay, es como que lo hace tan rápido que lo lleva de 0 a 180 en un solo toque. Mm, Lo que pasa Bien. es que acá en el simulador lo hace lento. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, A sí, ver. se entiende. ¿Cuánto tardaría en hacer de 0 a 180 grados? Y 15 milisegundos multiplicado por 180, eso es lo que tardaría en hacer medio giro. Bueno, vamos a iniciar la simulación, miren. ¿Ven? Se empieza a mover. ¿Ven? ¿Ven cómo se mueve? No sé por qué este se movió a 90, yo no le hice nada. Bueno. ¿Ven? Va a 180, vuelve a 0. Bueno, a 0. Recuerden que es un simulador, ¿eh? Va a 180, vuelve. Va a 180, vuelve. ¿Sí? Porque está en un loop. ¿Mm? O sea, cuando termino de hacer los 180, vuelve a 0. Ahora, ¿qué pasa si este valor lo aumento? En vez de 15 le pongo 50. ¿Va a ir más rápido o más despacio? Más despacio. Claro, porque hace una pausa mayor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿ven? ¿Ven que va más despacio? Y ahora vuelve a 0 rápido, porque... ¿Sí? ¿Ven? Bien, hicimos una parte de limpia parabrisas. O sea, hicimos que el limpia parabrisas de acá vaya acá. ¿Qué nos quedaría hacer ahora de limpia parabrisas? ¿Que vuelva? Que vuelva, exactamente. Hacemos que vuelva, ¿sí? Bueno, en cualquier momento se corta, chicos. Recuerden de entrar de vuelta a la otra reunión. Bueno, para esto hacemos un for, pero va a ser a la inversa. Entonces, sería for, ¿sí? ¿Y qué